Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos ahorralovers? Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de este podcast que hacemos con mucho cariño, en donde hablamos de finanzas, de ahorro, de seguro, con la intención de educarnos, de aprender y de poderles dejar un mensaje de esto tan bonito que es la protección patrimonial. Soy Jorge Barrera, soy productor de este podcast y quiero platicar contigo en este episodio de algo muy interesante. Hicimos una dinámica en donde preguntábamos de qué querían que habláramos y bueno, pues el top número uno fue gastos médicos mayores. Es un tema súper interesante y entonces lo que pedimos fue que nos dijeran cuáles son las dudas más frecuentes o qué es lo que te gustaría saber acerca de cómo funcionan los gastos médicos mayores. Y bien, pues vamos a empezar con la primera, la seleccionamos, fueron como 10 preguntas, 10, 12, y vamos a empezar con la primera. ¿Qué nos cubre un seguro de gastos médicos mayores? Bien, en resumen, los gastos médicos mayores son como tal para lo que te dicen, para enfermedades mayores o para accidentes. Aquí accidentes se va a aplicar desde cualquier accidente, desde el más pequeño que tú tengas, te lo podría cubrir. Sí, solo si en tu póliza de gastos médicos mayores tienes cero deducible por accidente. Y hablando de enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades que nos cubrirían? Pues aquellas que son enfermedades mayores. Y una vez te invito a que te pongas el chip, que aquella gripita, aquella tos, aquella diarrea en donde vas a gastar 500 o 1000, 2000 pesos, no te la van a cubrir porque no están diseñados para eso. El racional es enfermedades mayores o aquellas que rebasan el deducible. Más adelante vamos a hablar de qué es el deducible. Pero entonces, en resumen, si tu póliza de gastos médicos mayores, si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores, quédate tranquilo porque te va a cubrir enfermedades complejas, catastróficas o aquellas que rebasan el deducible, como cuáles, una hernia, el apéndice, la vesícula, piedras en el riñón, bronquitis, dengue, ese tipo de enfermedades te las pueden cubrir. ¿Qué accidentes? En resumen, descalabradas, fracturas, torceduras, quemaduras, ese tipo de accidentes te los puede cubrir. Entonces, con eso respondemos la primera pregunta de ¿qué cubre un seguro de gastos médicos mayores? A grosso modo, esto es lo que te cubre. La siguiente pregunta, vamos a hablar como que de la cosa más técnica del seguro de gastos médicos mayores, que nos preguntan, ¿qué es el deducible y qué es el coaseguro? Esta es una de las preguntas más comunes que pudiera generar más duda. Número uno, el deducible. Es lo primero que tú como asegurado vas a poner si usas tu póliza por una enfermedad. ¿A qué me refiero? Digámoslo en términos coloquiales, es como que el cover que tienes que rebasar para que te cubra la aseguradora. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta que la aseguradora es tu socia en el siniestro. Entonces, cuando tú usas tu póliza, tu socio, que es la aseguradora, te va a decir, adelante, pon lo que te toca. ¿Cuánto me toca deducible? Un ejemplo, 20,000 pesos. Eso es lo que vas a pagar por una enfermedad. Eso es lo que te invito a que estés preparado en tener en ahorro, en una tarjeta, en tu fondo de emergencia, porque es lo que tendrás que pagar inmediatamente por concepto de una enfermedad. Y el segundo que es el coaseguro, que a diferencia del deducible, el deducible tú ya sabes cuánto es una cantidad fija por un año. E insisto, tú la eliges, puede ser 15, 20, 30, 50, pero tú ya sabes cuánto es. El segundo, el coaseguro, es un porcentaje. ¿Cuánto es? Puede ser el 5, el 10, el 15 o el 20, dependiendo de la póliza que tú tengas. Sin embargo, supongamos que hay un ejemplo, que tú tienes un seguro que tu coaseguro es del 10%, pues entonces tú pagarías un 10% de la cuenta después de restarle el deducible. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Si la cuenta es de 100,000 y tu deducible es de 20,000, a 100,000 que es la cuenta, le quitas 20,000, te quedan 80,000. A esos 80,000 le pones el coaseguro. Si el ejemplo aplica que es el 10%, entonces el 10% de 80,000 son 8,000 pesos. En resumen, tú vas a pagar el deducible y el coaseguro en un siniestro. Ojo aquí, vuelvo a lo mismo. Busca, te recomiendo que tu póliza de gastos médicos mayores tenga el beneficio de cero deducible por accidente. Eso te va a ahorrar muchos problemas porque estadísticamente, depende de la edad, pero es más común usarlas por accidente que por enfermedad. Bien, aquí resolvemos la pregunta número 2. Vamos con la 3. ¿Qué es la suma asegurada y por qué es importante? Esta pregunta me gusta mucho. La suma asegurada es la cantidad de dinero que tiene la compañía de seguros presupuestada para atender un siniestro.
Es decir, te dan un cheque virtual, el cual tú pudieras ocupar en caso de una necesidad. ¿Cuánto es lo recomendable? Yo te diría que no sea menos de 30 millones de pesos. Pudiera sonarte mucho, pero no. Hay siniestros que puede ser un oncológico, terapia intensiva, en donde te puedes gastar en una semana en una terapia intensiva 2 millones de pesos. Entonces imagínate que esa suma asegurada sea tan acotada, no son ejemplo de 3 millones, y el asegurado tiene una cirugía en donde ya se gastó 2 millones. En el momento que tú rebases esa suma asegurada, tú ya vas a empezar a correr por los gastos. Entonces, ojo, la suma asegurada es el dinero que tenemos para hacer frente a los siniestros. Por lo general, esas sumas aseguradas son por padecimiento, o algunas existen más modernas, más actuales, las versiones que se va reinstalando lo que tú gastas. Si tú te gastas en un año 500,000, el otro año te lo reponen. En esta no escatimes. Si lo que tú quieres es bajar costos a tu póliza, aquí no es por ahí. Sí va a disminuir a lo mejor unos 500 o 1,000 pesos, pero yo te recomiendo que tu suma asegurada no sea menor a 30 millones de pesos. Por lo general, no por lo general, en la póliza aparece cuál es la suma asegurada, y esta suma asegurada es por cada integrante de la póliza. En resumen, aquí es el dinero que tenemos presupuestado para hacerle frente a los siniestros. ¿Va? Quiero hacer esto un poco ameno porque sé que son cosas que podrían sonar técnicas, pero al final del día vamos a tratar de hacerlo lo más coloquial para que pues no se te haga tan pesado. Una pregunta bien común, pasando a la siguiente pregunta, es: ¿qué me conviene? ¿Tener una póliza familiar o individual? ¿Cuál conviene más? ¿Cuál es mejor? Mira, te debo de ser bien sincero. Algunas pólizas familiares es meramente romanticismo. Y familiares me refiero a que estés tú y tu esposa. Porque al final de cuentas, los dos en la misma póliza, en la mayoría de los casos, no tienen ningún beneficio económico. Puede ser práctico porque los dos están en la misma póliza, sí, pero a lo mejor no puede ser funcional, porque no necesariamente tienen las mismas necesidades que tu esposa. ¿A qué voy con esto? Cuando es una póliza en donde están mamá, papá y los hijos, o solamente mamá y papá, todos los movimientos que le hagas a la póliza, llámese deducible, coaseguro, va a ser el mismo para ambos, y a veces no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque si hubiera necesidades de mover deducibles para generar un costo más económico en tu póliza, o cualquier movimiento que le hagas a la póliza va a verse afectado para bien o para mal las personas que estén ahí mismo. Entonces, te recomiendo que los tengas, pues pudiera ser, no hay beneficio económico, a menos que en la póliza estén 3 o más personas. Hay compañías que tienen un beneficio por estar como familias. ¿Qué beneficio tienen? Que te dan un descuento. Ese descuento puede ser entre el 8, 10 o 12%, a partir de 3 personas, siempre y cuando sea papá, mamá e hijos. ¿Este beneficio hasta cuándo va a durar? Va a durar hasta que el mayor de los niños, en este caso, tengan más de 25 años, o que uno de ellos se case y salga por su propia póliza, o que fallezca alguien. Cada compañía tiene sus políticas de cómo otorgar y cómo quitar este beneficio. En resumen, si tú ves que el costo-beneficio de tener la póliza juntos y la compañía te da un descuento, ¿lo podrás usar? Pues sí, nada más pregunta bien cómo funciona y qué pudiera pasar en caso de que tú quieras disolver esa pequeña sociedad en la póliza, porque hay algunas que tienen ciertos candados que, si bien a corto plazo te pueden ayudar con costo, a largo plazo no pudieran ser los más funcionales, ¿vale? Entonces, esto te responde la pregunta de si la quiero familiar o individual. Otra pregunta bien común: seguro de gastos médicos mayores versus seguro social. Miren, aquí hay que ser bien ecuánimes. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que el seguro social es una academia, por decirlo así, de grandes médicos. Los principales doctores o los mejores doctores se han hecho en las filas del seguro social. Sin embargo, la limitante con el seguro social es que ya está rebasada su capacidad de atención. Son muchas las personas que ya están afiliadas, son muchos los derechohabientes, y para que tú tengas acceso a ciertas cosas como programaciones de cirugía, terapia, rayos X, le cuelga. Entonces ese es un punto en contra del seguro social. Beneficio de los gastos médicos.
que son en hospitales privados. ¿Y en dónde están los hospitales privados? ¿A quién reclutan? Pues a los mejores médicos del Seguro Social. Entonces, vas a tener mano de obra calificada del Seguro Social en un hospital particular que te va a tener en la inmediatez. Perdón, ¿en qué sentido? Tú puedes irte a hacer un rayo X, una resonancia, cualquier tipo de estudio con tu póliza de gastos médicos mayores si el médico te la prescribe. Y eso, créeme que va a ser mucho más rápido que tú tengas que hacer fila o que tengas que esperar a que te programen ese tipo de estudio en el Seguro Social. En resumen, los dos atienden, pero en definitiva la capacidad de respuesta del Seguro Social está totalmente rebasada. Entonces, pues mi recomendación es que si tú quieres tener atención en la inmediatez, tranquilidad, contrata una póliza de gastos médicos mayores. ¿Cuándo nos conviene contratar una póliza de gastos médicos mayores? ¿Cuándo es el mejor momento? Hoy, el mejor momento para contratar una póliza de gastos médicos mayores, número uno, es cuando estás sano y número dos, es hoy si estás sano. ¿Por qué? Porque recuerda que los seguros de gastos médicos mayores no se pagan con dinero, se pagan con salud. ¿A qué me refiero? Tú podrás tener todo el dinero o el capital para poder comprar una póliza de gastos médicos mayores. Pero si ya existe un problema de salud, es probable, número uno, que no te aseguren, número dos, que te excluyan ese padecimiento, y número tres, que sea rechazado. Entonces, ¿de qué va a servir que tengas el dinero para pagarla si ya no eres asegurable? De nada. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para contratar una póliza de gastos médicos mayores? Es hoy que estás sano. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo conocer la red de hospitales y médicos y cómo funcionan? Cuando tú contratas tu póliza de gastos médicos mayores, es importante que le preguntes a tu agente qué hospitales me están cubriendo. Incluso el deber ser es que tú digas, bueno, si hubiera un siniestro, yo considero que el hospital X o Y es el que me parece que tiene médicos más calificados y es el mejor. Entonces, quiero que incluyas ese hospital en mi red de hospitales. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, dependiendo del hospital, va a ser el costo que te va a cobrar la aseguradora. ¿Sale? Si por alguna razón, y ojo y recomendación, tú te atendieras en un hospital que no está en red o que está en red pero no está en el nivel hospitalario que tú contrataste, van a pasar dos cosas. Número uno, o que no te lo cubran y tú no tengas que pagarlo por reembolso. O número dos, que te penalicen y te cobren más participación porque estás asistiendo a un hospital que sí efectivamente es de convenio, pero no está en la red que tú elegiste. Mi recomendación es que busques un hospital a tu cercanía y, punto muy importante, que busques médicos de confianza. La realidad es que en los hospitales lo hacen también los médicos, es parte fundamental. Y siempre les digo a mis asegurados, busca médicos cuando estés sano, no sé, asista a un pediatra por revisiones de rutina, en donde no tienes la necesidad de que vayan a atender a alguien. Eso te va a permitir que generes clic con un médico y que cuando realmente se requiera por una emergencia, pues tú ya puedas tener la tranquilidad de que es alguien que ya conoces y ya se hizo ese vínculo de confianza. ¿Vale? Vamos al siguiente punto. Esta cobertura es una pregunta de una cobertura que me parece muy interesante. Es bien común que de repente se acerquen mujeres o matrimonios para preguntarnos, oye, George, ¿es cierto que me dan dinero por tener un bebé? No como tal, pero sí. Existe una cobertura que se llama cobertura de maternidad, cobertura bebé, cobertura de recién nacido. Cada compañía le llama diferente, pero el racional es muy similar. Es una cobertura que cubre con un apoyo económico a las mamás o a la mujer que contrató la póliza en caso de dar a luz. Ojo, aquí vamos a partir de dos conceptos bien importantes. Número uno, la maternidad no es ni una enfermedad ni un accidente. Se considera como una condición física temporal que dura 9 meses. Por ende, como no es enfermedad y no es accidente, la aseguradora no te puede atenderla como tal. Recuerde que el Nacional de Gastos Médicos Mayores está hecho para atender tu salud en caso que haya tenido alguna afectación por un accidente o por una enfermedad.
En el caso de la maternidad como tal no es así. Entonces ellos tienen una cobertura que dicen, ok, yo te voy a dar dinero para que te apoyes para financiar tu parto. ¿Cuánto dinero te voy a dar? Pues va a depender del tipo de póliza que hayas contratado. Puede ser muy conservador o un poquito más alto. Con las compañías que yo trabajo, por lo general empieza desde los 20,000, 40,000, 50,000 y el más alto es 70,000. Pero el principal beneficio de esa cobertura, si bien es cierto, es que te dan dinero y eso está muy bien porque te ayuda a financiar el parto. Creo que el principal valor agregado de esta cobertura es que si llegara a haber una complicación en el parto para la mamá o para el recién nacido, eso sí está cubierto. Entra como una enfermedad, se para deducible, pero ya está cubierto. Entonces imagínate que tú o tu esposa va a dar a luz y que por alguna razón hay alguna complicación y el bebé tiene que estar 10 días o 5 días en una incubadora o en terapia. Sería un caso complejo para un parto que se estima que fuera normal. Sin embargo, si tú tienes tu póliza de gastos médicos mayores, puedes estar tranquilo porque lo que se derive de complicación para la mamá o para, en este ejemplo, el recién nacido, te lo va a cubrir la aseguradora. Ojo, chécate, hay aseguradoras, en este caso GNP, que ellos incluso, aparte de darte el apoyo de maternidad, que es el dinero, te dan un beneficio que es una póliza sin costo para el recién nacido desde que nace hasta la renovación de la mamá. O sea que eso está súper importante y súper bien porque aparte de que te dan dinero para que te financies el parto o te ayudes a financiar el parto, te dan un seguro sin costo para el recién nacido. Entonces, en resumen, ¿cómo funciona esta cobertura? Número uno, tienen que pasar 10 meses para que tú cumplas con el periodo de espera y puedas tener acceso a esta cobertura que te dan apoyo económico. Si por alguna razón tú lo contratas y nace a los 8 meses, 9 meses el bebé, no te lo van a dar. Tienes que tener forzosamente 10 meses de antigüedad para que aplique. Si ya llevas 2, 3 años y te embarazas o tu esposa se embaraza y quieres tener acceso a esta cobertura, no debes tener ningún problema. Se tramita antes del embarazo y tienes dos opciones, que te la den antes de que nazca el bebé, por ahí de la semana 38, o que te lo den después de que nació. Es importante comentar que esta cobertura de recién nacido es como tal, dinero que te dan, no tienes que comprobar gastos de hospital o facturas, al menos con la compañía que yo trabajo, sin ningún problema. Incluso si tú tienes, por ejemplo, esta cobertura con 70,000 pesos y únicamente ocupas 50,000 para el parto, la diferencia pues, ya es dinero tuyo, porque es una cobertura que tú tenías y que incluso pues estabas pagando por tener acceso a ella. En resumen, creo que la invitación aquí es que si eres mujer y quieres tener bebé a mediano, largo plazo, contrata esta cobertura para que estés tranquila. Es importante que te dan apoyo económico, pero creo que es más importante que tendrás apoyo en la hospitalización en caso de requerirse por alguna complicación para ti o para el recién nacido. ¿Vale? Y vamos con la última pregunta. La pregunta, curiosamente quedó hasta la última, pero creo que es de las más importantes. Ya platicamos de cuestiones técnicas de qué es deducible, qué es coaseguro, los hospitales, pero hay algo que son, yo diría, las principales reglas del juego, y es qué es un periodo de espera y cómo afecta mi cobertura de gastos médicos mayores. El periodo de espera no es más que el tiempo que tiene que transcurrir tu póliza para que te vaya de alguna manera desbloqueando padecimientos y tú puedas tener la tranquilidad y el conocimiento de que te va a cubrir o no tu póliza. Te pongo un ejemplo. Tú contratas tu póliza y te dicen, ok, yo te pido un periodo de espera que, en palabras coloquiales, es que pase cierto tiempo para que te cubra. Si un asegurado tiene su póliza y tiene un año con ella y requiere una cirugía de piedras en el riñón, no se lo van a cubrir, porque para ese padecimiento en especial, la aseguradora pide que tengas 2 años de antigüedad. Entonces, lo primero que te va a preguntar la compañía, ¿qué padecimiento es? Piedras en el riñón. ¿Qué antigüedad tienes? 1 año. Para ese padecimiento, yo te lo cubro a partir del año 2. Entonces, no va a aplicar. Por eso es importante que cuando contratas tu póliza tengas bien claro qué padecimientos te va a cubrir y a partir de cuándo. Te pongo otro ejemplo. Maternidad. Oye, fíjate que
estamos embarazados, voy a dar a luz y el bebé nace el próximo mes. ¿Cuánto llevas con tu póliza? 8 meses. No va a aplicar. ¿Por qué? Porque para maternidad te pido 10 meses de antigüedad. Este ejemplo me gusta porque básicamente demuestra que lo que quiere la aseguradora es que no exista una preexistencia. Este caso es imperativo y es recomendable que tú sepas cuáles son los periodos de espera. Los periodos de espera son básicamente para enfermedades. Los accidentes no te piden periodo de espera porque no hay preexistencia en un accidente. O sea, no es decir, mañana me voy a accidentar, ¿no? Entonces, si tú tienes un accidente, te lo van a cubrir desde que contratas la póliza. Ojo, es importante que sepas cómo opera y lo tengas en el radar. Que tu asesor que te diga. En la primera cita es importante que tú conozcas qué hospitales te va a cubrir, cuál es el deducible que vas a elegir y, por supuesto, los periodos de espera. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las reglas del juego de cómo y cuándo utilizarla. Pues bien, Ahorradores, espero que les haya sido de bastante información este episodio. Hoy pudiera haber sonado un poco técnico, espero que no, pero quise resolver y compartir algo de información para dar respuesta a estas preguntas más comunes en algo que es fundamental, como el seguro de gastos médicos mayores. Recuerda, ahorradores, que si tú ya tienes un ahorro para el retiro, para la educación de tus hijos, pudiera ser tan fuerte o tan vulnerable de qué tan protegido estés por una cuestión de salud o un accidente. Porque en muchas ocasiones, cuando existe un accidente o una enfermedad, de los primeros puntos que se dejan hacer o prescindir es del ahorro. Entonces, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, va a permitir proteger ese ahorro, que no lo toques porque tienes a un socio que te va a apoyar en el siniestro. ¿Y este socio quién es? La aseguradora en el papel. Entonces, ahorradores, tomen en cuenta, acérquense si tienen dudas, envíenme un mensaje y me despido. Cuídense y nos escuchamos en el siguiente episodio de Ahorradores, el podcast. Bye.